Quiero, antes de dar inicio a los trabajos de esta mesa 15ª que va a abordar el tema de menores infractores, expresar mi agradecimiento por la deferente invitación que me formularan los organizadores de este congreso, doña Olga Islas de González Mariscal y el doctor don Sergio García Ramírez. Quiero manifestar a ustedes que vamos a dar inicio a los trabajos de la mesa 15ª que va a abordar el tema de menores infractores dentro de los trabajos del Congreso Internacional de Derecho Penal y de las jornadas sobre justicia penal. Voy a principiar los trabajos de esta mesa haciendo la presentación de los ponentes. En primer término, tenemos a don Emilio García Méndez. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, PhD en Derecho, de la Universidad de Saarland, Alemania, profesor e investigador del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zulia, Maracaibo, en Venezuela, experto de investigación del Instituto Interregional de Naciones Unidas para las Investigaciones sobre el Delito y la Justicia, el UNISCRI de Roma, Italia, coordinador nacional del área de niños en circunstancias especialmente difíciles de UNICEF Brasil y asesor regional en derechos del niño de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe en Tacro, Colombia. Consultor independiente, profesor de la Cátedra de Criminología, Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, consultor de UNICEF en las oficinas de Chile, Uruguay, India y Angola, presidente de la Comisión de Infancia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Argentina. Él va a abordar el tema muy interesante de adolescentes y responsabilidad penal, una perspectiva de derechos humanos. Con ustedes, el doctor don Emilio García Méndez. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Permítanme, antes de empezar, algunas consideraciones previas. La primera de ellas, y la que a mi juicio es más importante, agradecer y al mismo tiempo felicitar a los organizadores de este evento, muy particularmente al doctor Sergio García Ramírez, a quien conozco y admiro hace muchísimos años y de quien espero poder seguir vinculado y aprendiendo de su sabiduría por muchos años más. Muchas gracias, doctor Sergio García Ramírez. Pero no, además de agradecer, lo que yo quisiera es felicitar a los organizadores de este evento, porque me parece que sin lugar a dudas este evento ha sido y será con seguridad el evento más importante en materia de derecho penal que se ha realizado en América Latina durante el año 2006. Me parece importante y creo que como un tributo a esta extraordinaria reforma constitucional que México ha realizado muy recientemente, donde casi que uno podría decir que la Revolución Francesa en México le ha llegado a los niños con 200 años de atraso, pero más vale tarde que nunca. No hay mejor homenaje a esta extraordinaria reforma constitucional que incluir de pleno derecho en un Congreso de Derecho Penal la cuestión de los adolescentes infractores en conflicto con la ley penal. Significa, a mi juicio, un reconocimiento del pleno estatus jurídico en el campo del derecho penal de la cuestión de los adolescentes infractores en conflicto con la ley. En México, como en muchos países de la región, violar los derechos de la infancia era y es aberrante. Hoy, además de aberrante, es inconstitucional. Esto me parece que merece una felicitación muy especial.
La segunda consideración previa tiene que ver con el hecho que yo he renunciado a los 45 minutos que me tocan y me he autolimitado a 30 minutos en mi exposición. Y lo hago profundamente convencido, en primer lugar, de la necesidad de establecer una paridad de condiciones con la doctora Ruth Villanueva, pero en segundo lugar lo hago profundamente convencido del hecho de que yo soy de los que está absolutamente convencido de que el conocimiento se debe, y no solamente se debe, se puede, y además de poderse, se debe adquirir en soledad. Sin embargo, no creo que haya ninguna otra forma de validar y legitimar el conocimiento que uno adquiere en soledad si no es a través del debate público y a través de la discusión. En consecuencia, no me parece justo que dos personas monopolicen un debate, y me parece importantísimo, y yo por mi parte quisiera que las palabras que voy a decir, lejos de ser entendidas como una verdad que no admite contradicciones, sean entendidas pura y exclusivamente como un debate, como una invitación al debate público y a la discusión. ¿Qué es lo que nos ha permitido elevar el estatus de lo que antiguamente era considerado la cenicienta del derecho, que era el derecho de menores? ¿Qué es lo que nos ha permitido hoy, de pleno derecho, colocar esta problemática a la cual nos estamos abocando en el contexto, sin ningún tipo de distinción, de un Congreso Internacional de Derecho Penal como el que aquí se está organizando? Yo creo que lo que nos ha permitido esta transformación, este salto cualitativo fundamental, en primer lugar ha sido la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Qué es la Convención Internacional de los Derechos del Niño y por qué la convención fue posible? Empecemos por aquello que es. Como todo instrumento complejo, la Convención admite más de una definición. La Convención es un instrumento jurídico, es un instrumento jurídico vinculante para todos los países que lo han ratificado, y en ese sentido se puede decir que es el tratado internacional más ratificado en toda la historia de la humanidad, pero además es un tratado internacional de derechos humanos para aquellos cuya única particularidad es no haber alcanzado los 18 años de edad. Es un tratado internacional de derechos humanos omnicomprensivo de todos los problemas vinculados con la infancia. Nada vinculado con la infancia ha quedado fuera de la Convención Internacional. Salud, educación, relación de los niños con los conflictos armados, etcétera, etcétera, etcétera. La Convención, como tratado internacional, ha debido poner en movimiento no solo cientos de países, sino algo tal vez mucho más importante que cientos de países. La Convención es el resultado del debate de por lo menos 3 culturas jurídicas, que son las 3 culturas jurídicas fundamentales que hoy están representadas en el mundo. La nuestra, y cuando digo la nuestra me refiero a la cultura del derecho napoleónico codificado, en la cual incluimos a todos los países de América Latina, independientemente de la lengua, porque Haití y Brasil hacen parte del pleno derecho de esta cultura, la cultura llamada del common law, de los países anglosajones, de las que hacen parte también los países del Caribe, de nuestra región, e inclusive la cultura de los llamados países que se inspiran en la Sharia con distintos niveles de especificidad para la resolución de sus casos judiciales. Esas 3 culturas han sido representadas en la Convención, y por eso muchas veces uno encuentra que la Convención podía haber sido mucho más específica. Sin embargo, cuando uno la analiza desde el punto de vista de cientos de países y de 3 culturas, uno más bien se sorprende de que se haya podido llegar a tales niveles de consenso. Y si hay un campo en el cual se ha llegado a un nivel de consenso asombroso en el contexto de la Convención, es en el campo del conflicto de los menores de edad con la ley penal.
Los artículos 37 y 40 son de una claridad asombrosa, realmente fuera de lo común. Cuando digo que son de una claridad asombrosa, lo que estoy queriendo decir, y con esto me voy a detener en este punto aquí, es que yo no hago ninguna referencia, o no es necesario hacer ninguna referencia a lo que se llama el espíritu de la Convención. No, ningún espíritu. Me estoy refiriendo a la letra fría de la Convención. En los artículos 37 y 40 de la Convención están contenidos todos los principios generales del derecho moderno. El principio del contradictorio, del debido proceso, de la defensa, de humanidad de las penas, etcétera. No hay ningún principio del derecho moderno que no esté contenido en la letra fría de los artículos 37 y 40 de la Convención. Por eso, cuando se realiza la ratificación de la Convención, en el caso de América Latina, los países entraron en un proceso que yo siempre he llamado de esquizofrenia jurídica. La vigencia simultánea de dos leyes que regulando la misma materia resultaban de naturaleza antagónica. La Convención en cuanto a ley nacional y las viejas leyes de menores basadas en la doctrina de la situación irregular. Uno a uno los países de América Latina han ido saliendo de esta situación de esquizofrenia jurídica. ¿Cuáles son los países que han salido más tarde y que todavía están en proceso de transformación? Aquellos países donde el paradigma anterior se había afianzado con mayor anterioridad. Y este afianzamiento con mayor anterioridad del viejo paradigma está vinculado a la influencia que en nuestros países tuvieron o tuvo el positivismo como cosmovisión del mundo a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Por eso no es casual que países como la Argentina o países como México hayan sido, luego de la ratificación de la Convención, aquellos países que permanecieron por más tiempo en esta situación de esquizofrenia jurídica. Yo no voy a hacer de aquí en adelante muchas más referencias al caso mexicano, porque si hay alguien incapacitado para hablar de este caso soy yo, pero voy a hacer referencia más al caso que conozco, que es el caso argentino, y hacer referencia a algunos países de América Latina, en qué medida estas tendencias que yo menciono aquí se verifican en el caso mexicano. Corresponderá a ustedes en el momento del debate y la discusión tomarlo en consideración. Pero entonces yo decía que nosotros estamos aquí hoy en este contexto porque la Convención lo hizo posible. Y la Convención es eso, un tratado específico de derechos humanos. ¿Y qué hizo posible la Convención? A la Convención la hizo posible profundas transformaciones en el campo de lo social. Para decirlo más sintéticamente, un proceso muy profundo de democratización de las relaciones familiares. Esto es lo que hizo posible pensar la Convención. Como este proceso de democratización de las relaciones familiares es incompleto, la Convención es necesaria. Voy a explicarlo con un ejemplo. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre comienza diciendo: todos los hombres son iguales. ¿Por qué la Convención dice esto? Justamente porque todos los hombres no son iguales. Si todos los hombres fueran iguales, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre sería absolutamente inútil. Uno coloca en el derecho aquello que no existe en la realidad. Uno no hace leyes que digan a la gente prohibido comer arena, porque en general, se podrá haber algún gourmet exquisito, pero en general a la gente no le gusta comer arena. Entonces uno coloca en el derecho lo que pasa en la realidad y uno quiere que deje de pasar, o lo que no pasa en la realidad y uno quiere que empiece a pasar. Por eso pudimos pensar la Convención, pero como esos cambios están incompletos, esta Convención es necesaria. Cuando nosotros calificamos la Convención y decimos que la Convención, y no ahorramos adjetivos para calificarla, decimos que la Convención es una divisoria de aguas, es un antes y después, es una revolución copernicana. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que la Convención es una ruptura profunda de paradigma? Decimos esto, y yo voy a ser muy cuidadoso en explicar por qué. Porque la Convención altera sustancialmente el corazón de lo que históricamente fue el vínculo, la relación entre los adultos y los niños. ¿Y con qué palabra, con qué concepto yo puedo describir lo que históricamente fue la relación entre los adultos y los niños? Con el mismo concepto que yo puedo y debo describir lo que históricamente fue la relación entre los hombres y las mujeres. Si hay una palabra
que me permite explicar la historia de la relación entre los hombres y las mujeres y la historia de la relación de los adultos, hombres o mujeres, con los niños, ese es el concepto de discrecionalidad. Las peores atrocidades, los hombres contra las mujeres y los adultos contra los niños, y aquí no hay ninguna especulación filosófica, aquí está la historia para demostrarlo. Las peores atrocidades se han cometido mucho más en nombre del amor, la piedad y la compasión que en nombre de la propia represión. Algunos ejemplos. La mujer italiana casada mayor de edad, hasta 1959, ¿sí? Aunque esto suene monstruoso o ridículo, no menos de 50 años después, esa mujer casada mayor de edad necesitaba la autorización del marido para ejercer una profesión lícita. ¿Sí? Mujer casada mayor de edad. Y no estoy dando un ejemplo africano del siglo XVII, estoy dando un ejemplo europeo del siglo XX. ¿Cómo nos suena eso hoy? ¿Sí? No suena como una monstruosidad, no suena como un anacronismo, no suena como algo arcaico. ¿Cuál era la legitimidad de un principio como este? ¿Era para reprimir a la mujer? Por favor. No, era para proteger a la mujer. Saltemos, y voy a ser muy esquemático por la limitación de tiempo que me he autoimpuesto, saltemos al caso de los niños. El Código Penal Español hasta 1979, luego de la muerte de Franco, recién modificado, tenía un artículo que decía: las lesiones, incluso graves, cuando cometidas por los padres sobre los hijos, solo serán consideradas un exceso en los legítimos medios de corrección. Es decir, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como instrumento jurídico, es un instrumento que no es un instrumento mágico, es jurídico. Entonces, no ha transformado, de hecho, ya inmediatamente, porque eso sería pensar en la falacia normativista de la cual siempre nos habla Luigi Ferraioli, pero ha colocado en la ilegalidad la discrecionalidad en el tratamiento de los menores de edad. Porque ese paradigma de la discrecionalidad está muerto, está quebrado. Aquel que hoy no entienda en su condición de adulto o en su condición de responsable de las instituciones que educar a un hijo o tratar con un adolescente a nivel institucional es un proceso de negociación, está condenado al fracaso desde el principio. Y aquí me gustaría despojarme rápidamente de cualquier tipo de interpretación que yo llamaría demagógicamente progresista o demagógicamente conservadora. Llamo una interpretación demagógicamente progresista a aquellos que piensan que porque los niños tienen derechos, los adultos no tienen más responsabilidades. Y llamo una demagogia conservadora a aquellos que piensan que porque los niños tienen derechos, ellos no tienen más autoridad. Entonces uno se pregunta, ¿pero no cambia nada? Sí, cambia todo. ¿Qué es lo que cambia? No es la autoridad de los padres sobre los hijos, ni la autoridad de las instituciones sobre los menores de edad lo que cambia. Lo que cambia es el autoritarismo. ¿Y cuál es la diferencia entre autoridad y autoritarismo? Es que el autoritarismo es la autoridad despojada de razones. Esto es lo que está cambiando. Y aquí es interesante porque esto nos lleva a un punto fundamental. Uno escucha mucho, así como escucha, a mi juicio en exceso, hablar del amor, de la piedad, de la bondad, de la compasión, en el caso de este que nos ocupa. Y ustedes dirán, ¿y qué puede tener este hombre contra el amor, la bondad y la compasión? Yo digo nada desde que el amor, la bondad y la compasión sean entendidos como un complemento de la justicia. Todo, cuando el amor, la bondad y la compasión son entendidas como una alternativa ingenua o hipócrita a la justicia. ¿Y por qué prefiero la justicia al amor? Porque en la justicia hay límites, y en el amor no. Y me parece que es pertinente contar una anécdota que yo acostumbro a contar, muy vieja, tan vieja de que todavía existía la Unión Soviética. Se pierden un ruso y un polaco en el bosque y pasan 3 días perdidos, y al tercer día, muertos de hambre, encuentran una cabaña, y dentro de la cabaña un pan. Y el ruso se anticipa y se larga sobre el pan y le dice al polaco, ahora vamos a dividirnos este pan como hermanos. Y el polaco le dice, no, como hermanos no, 50 y 50%. El déficit que las instituciones y que los adultos tenemos con los menores de edad, cuando es un déficit de amor, es en las relaciones interpersonales. En las relaciones jurídicas y en las relaciones interinstitucionales, lo que tenemos históricamente es un déficit de justicia. Y por eso hay que tener mucho cuidado y hay que trascender el sentido común. Porque cuando alguien dice la convención nos cambia el futuro, no hay nada de malo en que nos cambie el futuro. Pero yo prefiero hacer hincapié en que la convención nos cambia el pasado.
¿Qué quiero decir con que nos cambia el pasado? Fue la convención la que nos permitió entender, ¿sí? Fue la convención la que nos permitió entender el carácter flagrantemente inconstitucional de todo el derecho de menores en América Latina, desde la ley Agote en 1919, la primera ley de menores, hace pocos meses derogadas en la Argentina, hace prácticamente 6 meses que fue derogada en la Argentina, hasta cualquier ley que aún apelando al paradigma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño se constituya como una interpretación meramente eufemística de la Convención Internacional. Por eso cuando uno abre un manual de derechos de menores y uno se encuentra con una expresión que uno no la encuentra en ninguna otra rama del derecho, uno dice el derecho de menores es un derecho autónomo. Fue la Convención la que nos permitió explicar de qué era autónomo el derecho de menores, y de lo que fue autónomo era del derecho constitucional. En aras del amor, la piedad, la compasión, todas y cada una de las garantías que las constituciones nacionales le ofrecen a todos los seres humanos, en todas las constituciones, desde la haitiana de 1804 hasta la última constitución que se les pueda imaginar, que todas dicen, nadie, ningún ser humano, ningún habitante de la República podrá ser detenido sino en flagrante delito por orden escrita de autoridad competente, que uno sabe que en el Estado Democrático de Derecho solo es la autoridad judicial la autoridad competente para establecer una privación de libertad. Por eso, y abro un paréntesis para decir que el argumento de que pueden existir en algunos países de América Latina tribunales de carácter administrativo, esto es perfectamente posible. Lo que no se puede plantear con seriedad es la existencia de tribunales administrativos que planteen la privación de libertad de seres humanos. Aquellos tribunales que planteen la privación de libertad no podrán jamás ser de carácter administrativo y tendrán que ser un poder independiente del Estado vinculado con el Poder Judicial. Porque esto nos lleva al otro problema. ¿Qué es lo que permitió a este sistema sobrevivir durante tantos años? 2 cosas. El corporativismo y la inercia. La fuerza de las cosas. En la Argentina tal vez sea el país más claro qué es lo que permitió a este sistema convivir paradójicamente con el sistema democrático que fue interrumpido durante muchas veces. En la Argentina uno tiene, de los últimos 80 años, tiene periodos de dictadura y periodos del sistema democrático. Sin embargo, cuando uno mira la evolución del derecho de menores, el derecho de menores se le evolucionó como el electrocardiograma de un muerto. No tiene absolutamente ninguna variación. Se adoptó y se adaptó perfectamente a las soluciones autoritarias. Tanto así que el régimen penal especial que hoy rige para los mayores de 16 años, que es lo mismo que tener la imputabilidad plena a partir de los 16 años, violando flagrantemente la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que dispone que es niño todo ser humano hasta los 18 años de edad, es en la Argentina un decreto de la dictadura militar. Nosotros hemos logrado en la Argentina reunir lo peor de los 2 mundos. Una discrecionalidad absoluta en el tratamiento, ¿sí?, de las conductas supuestamente penales o supuestamente antisociales de los menores de 16 años, y un régimen penal especial, más violento que el de los adultos y con menos garantía que el de los adultos. La Argentina es el único país de la región que desde 1997 hasta hoy ha irrogado 12 sentencias de reclusión perpetua a menores de edad. Esto es la Convención nos permitió entender, que ese derecho de menores era autónomo del derecho constitucional y que en la violación sistemática de los principios constitucionales se organizó la asistencia social no a los niños, porque esta es una falacia, no a los niños, solamente a una categoría de niños, a los niños pobres, ¿sí? La asistencia social a los niños pobres se organizó bajo la violación sistemática de todos los principios constitucionales. Para los otros, para aquellos con sus necesidades básicas total o parcialmente satisfechas, ni se enteraron, ni en la Argentina ni en ningún lugar, que había un derecho de menores. Estos otros, ¿sí?, se rigieron sus conflictos, sus eventuales conflictos con el Código Civil o con el Código de Comercio. La Convención entonces, y voy a empezar a cerrar para autolimitarme como me lo planteé, la Convención entonces en sus artículos 37 y 40 tiene, yo le agradezco que me avise cuando falten 5 minutos, en sus artículos 37 y 40 tiene las bases
de un sistema de responsabilidad penal juvenil. Pero las bases de un sistema de responsabilidad penal juvenil, solamente el 50% de estas bases están en los artículos 37 y 40 de la Convención. ¿Y dónde está el otro 50%? Está en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional de cualquier país de América Latina. Porque acá nosotros tenemos que decidirnos. O cambiamos las constituciones y decimos que los menores de 18 años no son seres humanos, no son habitantes de la República, no son, ¿sí? No son individuos. O cambiamos las constituciones o nos tomamos en serio las constituciones y les otorgamos a los menores de edad todos los derechos de los cuales gozan todos los ciudadanos de un país. Y aquí es muy interesante porque lo que nos ha impedido durante mucho tiempo arribar a esta solución ha sido un nudo que hemos atado a los comienzos de esta historia, a comienzos del siglo XIX, que se ha traducido en lo siguiente: no hemos podido, no hemos querido, no hemos sabido otorgar protección a los sectores más vulnerables si no es decretando algún tipo de incapacitación. Fíjense ustedes, a la mujer no se la podía proteger si no era incapacitándola. Ahora, otra vez, está pasando lo mismo que pasó en el nacimiento de la Convención. El derecho muchas veces es como el marido, el último en enterarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos seguir manteniendo más. Nosotros no podemos seguir manteniendo más la legitimidad de la protección debida a los sectores vulnerables en aras de la incapacidad. ¿Y desde dónde lo digo esto? Señores, pongamos a 100 niños y a 100 adultos frente a 100 computadoras y veamos de qué lado está la incapacidad. La incapacidad no está más del lado de los niños. Esto no quiere decir que los niños no sean incapaces, no quiere decir que los niños no sean necesitados de protección. Pero la protección no puede significar de ninguna manera conculcar derechos. Y aquí, cuando hablamos de conculcación de derechos, lo primero que tenemos que eliminar para tener una discusión clara sobre este punto son los eufemismos. Yo decía que este sistema, en el caso de la Argentina, se pudo mantener durante más de 80 años basado en un festival del eufemismo. Un juez que no era un juez, que era un buen padre de familia y que en consecuencia no tenía por qué conocer el derecho. Un proceso que no era un proceso, que era un rito pedagógico. Unos sufrimientos reales, que es la única forma de definir una pena. No podemos más definir una pena en función de un discurso declarado que no tiene en cuenta los sufrimientos reales de la gente. Porque si yo tengo un adolescente, yo presido una fundación que se dedica a las defensas técnicas de menores de edad en conflicto con la ley penal. Y cuando yo presento un habeas corpus pidiendo la libertad de un adolescente privado de libertad en un lugar que tiene muros de 8 metros, que tiene barrotes, que tiene policía, que si fuera en el mundo de la zoología uno dijera, si tiene patas, si tiene colmillos, tiene trompa, tiene orejas grandes, probablemente sea un elefante, ¿no? Entonces, si uno encuentra una institución que tiene muros altos, que tiene rejas, que tiene policía, de los cuales no se puede salir y que es privación de libertad según las reglas de Naciones Unidas, cuando yo presento un habeas corpus, ¿qué me contestan? Estos menores no están privados de libertad, están institucionalizados, están ubicados institucionalmente. No podemos más. No se puede seguir más en este festival del eufemismo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil esto? Esto es tan difícil. Un sistema de responsabilidad penal juvenil parte de la base de contrariar, es una paradoja. Y el concepto de paradoja viene de para, contra y doxa opinión. La paradoja viene contra la opinión corriente. ¿Y cuál es la opinión? ¿Qué piensa la gente en general? No los mexicanos, no los argentinos. ¿Qué piensan los adultos desde que el mundo es mundo de los niños? Tienen una visión esquizofrénica de los niños. ¿Sí? Los niños son, fíjense ustedes, a veces la pureza, la blancura, la inocencia. ¿Sí? Y otras veces llega Freud y nos dicen que son lo salvaje, lo pulsional, lo que hay que domesticar. Esta visión esquizofrénica de la infancia ha provocado en el campo de las respuestas institucionales y jurídicas una respuesta esquizofrénica. Y de un lado hemos tenido aquellos que consideran a los adolescentes solamente como ángeles, incapaces de cometer delitos. Y cuando cometen delitos dicen, no, lo que pasa es que
la pobreza parece como el comodín que lo explica todo. Y si no es la pobreza es porque son hijos de padre divorciado o tienen algún trauma, etcétera, etcétera. Y ahí por detrás, ¿sí?, hay una vergonzante legitimidad abolicionista. El derecho penal siempre y en todas condiciones no sirve para nada. Ahora, si de un lado tenemos esto que yo llamo el paternalismo ingenuo, del otro lado tenemos aquellos que piensan exactamente lo contrario, que los adolescentes no son ángeles, que son demonios, y que el único instrumento apto para resolver los problemas sociales es el derecho penal. Y si de un lado tenemos el paternalismo ingenuo, del otro lado tenemos el retribucionismo hipócrita. Y un sistema de responsabilidad penal juvenil es difícil de implantar porque contraría los postulados del paternalismo ingenuo y del retribucionismo hipócrita. Y un sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿sí?, no considera a los adolescentes ni como ángeles ni como demonios, los considera sujetos de derecho. Pero nadie, a menos que uno sea un ignorante, un hipócrita o un cínico, puede considerar a alguien sujeto de derechos si al mismo tiempo no lo considera sujeto de responsabilidades. Y entonces, yo, en este caso, voy a hacerme cargo de los cadáveres en el armario que tenemos en la Argentina, que cada cual haga alusión a los suyos. ¿Por qué en un país como la Argentina hay tanta resistencia a la responsabilidad penal de los menores de edad? ¿Por qué hay tanta resistencia? Porque la Argentina tiene una historia trágica de represión ilegal que le ha impedido articular un discurso serio de represión legal. Entonces, cuando uno escucha en la Argentina desde posiciones que se autoperciben como progresistas, ¡qué terrible! Quieren penalizar a los menores, los quieren responsabilizar. Y uno dice, ¿desde dónde habla este señor? Habla desde una posición que establece una norma que dice los delitos graves cometidos por los menores de 18 años, a esos delitos no corresponderá en ningún caso y nunca nada que se parezca a la privación de libertad. No es esa la posición que suscriben. Porque los que Tengo 5 minutos. Sí. Los que rechazan esta posición no tienen problema en interpelar al adolescente como un enfermo, como un loco, como un enemigo. Porque cuando yo interpelo a alguien como loco, como enemigo, como enfermo, en esa interpelación yo puedo destruirlo. Pero yo, como no lo interpelo como sujeto responsable, yo no me hago responsable. Esta es la clave para entender las resistencias a la instauración de un sistema de responsabilidad penal juvenil. 2 puntos para terminar. Porque como hay falta de tiempo, hay que mostrar el funcionamiento de estos 2 principios en la realidad. Y claro, es muy difícil comparar países, porque no sé por qué alguien dijo por ahí que toda comparación es odiosa. Y puede ser que toda comparación sea odiosa o difícil, sobre todo cuando uno quiere comparar a Guatemala con el Brasil, porque uno le podría decir, señor, mire, Guatemala es un país chiquito, Brasil tiene 200 millones de habitantes, o a la Argentina con El Salvador, o a Chile con Haití. Sin embargo, hay 2 países en América Latina que adoran compararse entre ellos, que no solamente se ofenden si los comparan, sino que aman compararse. ¿Cuáles son? Costa Rica y Uruguay. Son 2 países que incluso más a mi favor, ¿sí? En el Uruguay hay muchos menos niños, porque en el Uruguay los niños son como los osos panda, están en proceso de extinción. Costa Rica tiene mucho más niños que el Uruguay. Estos 2 países comparables tienen 2 sistemas que son distintos. Costa Rica tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil, severo. ¿Y qué quiere decir severo y justo? Ninguna vaga abstracción filosófica. Es severo porque tiene penas privativas de libertad altas, pero tiene una defensa pública que funciona, tiene servicios alternativos a la privación de libertad que funcionan, tiene una defensa pública que funciona. Esto es justicia con severidad. El Uruguay hizo una reforma eufemística y mentirosa, que se quedó a mitad de camino, donde dijo adaptar la nueva legislación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y dejó un artículo que decía la privación de libertad, y ahí uno dice, bueno, están empezando a llamar las cosas por su nombre, solo será utilizada, y pone algunas causales, o cuando el juez considere que tenga que ser utilizada. Colocar eso y decir la privación de libertad se podrá utilizar siempre como una forma reforzada de política social para los menores pobres es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el resultado concreto de estas 2 visiones?
Costa Rica tiene 50, la semana pasada tenía 51, 52 menores de edad privados de libertad. El Uruguay, con mucho menos niños, tiene 400. Es decir, en Costa Rica el sistema de responsabilidad penal juvenil se usa pura y exclusivamente como una respuesta de justicia. No se confunde con política social a las infracciones graves cometidas por los menores de edad. Mientras que en el Uruguay se usa compasivamente, amorosamente, piadosamente, como una forma reforzada de política social. ¿Para qué adolescentes? Para los adolescentes pobres. Jamás un adolescente de clase media ha pisado una institución de privación de libertad en ningún país que base sus principios de justicia en la llamada justicia tutelar. Nunca. Podrá ser una casualidad, pero es una casualidad bastante sistemática. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Los problemas para instalar un sistema de responsabilidad penal juvenil son tan difíciles porque se parecen como una gota de agua a los problemas de realización de la democracia en América Latina. El desafío que nosotros enfrentamos es muy grande, porque necesitamos asegurar un sacrosanto equilibrio. ¿Qué equilibrio necesitamos asegurar? El equilibrio necesario entre el sacrosanto derecho de la sociedad a su seguridad colectiva con el sacrosanto derecho de cada individuo al respeto de sus libertades individuales. Si yo en un país tengo seguridad colectiva y no tengo libertades individuales, tengo una dictadura. Si tengo libertades individuales y no tengo seguridad colectiva, tengo una anarquía. Un sistema de responsabilidad penal juvenil pretende que nuestras democracias sean más democracias, ni dictaduras ni anarquías. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación de don Emilio García Méndez, que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de aplicar en nuestro país el sistema garantista para la justicia penal de adolescentes y a reflexionar también sobre algo que a mí me dejó un poquito choqueada: la necesidad de eliminar cualquier cuestión subjetiva y amorosa respecto de los delincuentes juveniles o la justicia penal de adolescentes, eliminar cualquier cosa que no sea el frío análisis garantista de la situación de los menores en conflicto con la ley penal, que tienen que ser, hay que decirlo con sus palabras, juzgados. Hay que reflexionar sobre todo esto impactante. Yo le felicito. Y ahora vamos a dar paso a la participación de doña Ruth Villanueva Castilleja. Es doctora en Derecho por la UNAM y en Administración de Justicia por la Pacific Western University, con maestría en Educación Familiar por la Universidad Panamericana y en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios. Ha sido presidenta del Consejo de Menores, directora general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, directora general de Protección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, directora general de la Unidad de Atención a las Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y ha publicado numerosas obras especializadas en Derecho Penal. Con esta vastísima experiencia, la doctora Castillejas nos va a hablar, a Ruth Villanueva nos va a hablar sobre la reforma al artículo 18 constitucional y sus implicaciones. Vamos a escucharla. Buenas tardes. Pues de la misma manera que todas las personas que me han antecedido y como lo manda el manual de Carreño, lo primero que tiene que hacer uno es agradecer. Gracias, doctor García Ramírez. Mi agradecimiento también a la doctora Olga Islas por permitirme una vez más estar en este evento que se organiza ya de manera muy esperada por todos los estudiosos de la materia. Efectivamente, y gracias por la presentación de la maestra Victoria Dato, sobre todo también. Efectivamente, el tema ahorita que a mí me toca tratar es la reforma al artículo 18 constitucional en lo que toca a menores infractores y sus implicaciones.
Pero no puedo dejar de tocar unos puntos previos para finalmente tratar de aterrizar en lo que es las implicaciones a esta reforma. ¿Y por qué lo hago? Porque yo también me quedo un poco choqueada, como dijera la maestra Victoria Dato, con algunas de las manifestaciones vertidas aquí por el maestro García Méndez, en relación a qué sucede con nuestros menores, qué ha sucedido a lo largo de la historia. Tampoco yo voy a intentar hacer ningún recuento de Argentina ni de ningún otro país, porque ni me corresponden y creo que estaría yo tampoco capacitada para esto. Pero creo que es importante que recordemos qué es lo que sucede cada quien en sus circunstancias. Y México de manera especial tiene circunstancias que tiene antecedentes. Yo creo de manera especial que el mundo de los menores infractores no ha sido un mundo olvidado del derecho. Y que si en esta ocasión se ha tratado, me corregirá el doctor García Ramírez, no es la primera vez que se trata el tema de los menores infractores en un congreso de este tipo. Ha sido una preocupación importantísima para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para los mismos investigadores y para los especialistas para tratarlo. Y en cada ocasión que surge la necesidad de tocar el tema, se atiende. Se atiende y se ha atendido, yo no quisiera hablarlo, pero desde la época de los aztecas, los menores han sido manejados de manera muy diferenciada y México cuenta con un sistema especializado desde los años 20. En la Constitución se incorporaron por primera ocasión en 1964 y posteriormente hubo una reforma federal que surge posterior a la Convención, en donde también hay un cambio importante. Me ha llamado mucho la atención porque se ha insistido muchísimas veces en la claridad asombrosa de la Convención, se manejó ese término, y yo en alguna ocasión he insistido, es un documento que no se nos debe olvidar, pero que también nos debe de hacer partir para toda la interpretación que podamos hacer. Está ya ahorita la reforma que supuestamente surge a partir de la Convención, pero también una implicación que es importantísima van a ser las leyes secundarias, y las leyes secundarias tienen que ser una consecuencia y un resultado de esta reforma constitucional y de los instrumentos internacionales con lo que se cuenta, pero entendiéndolos en toda su magnitud. Y aquí también es importante reconocer el sistema de menores. El sistema jurídico de menores tiene que ser comprendido diferente al de los adultos y entender que un sistema tutelar, un sistema de protección, un sistema de garantías es sinónimo. Yo no puedo entender un sistema que proteja sin garantías. Yo no puedo entender un sistema de tutela. La tutela es una institución jurídica que nuestra legislación le dedica más de 200 artículos para entender cuál es esa institución jurídica. No es esta institución endemoniada y diabólica que se le han querido también poner mitos y sobrenombres que no son ciertos. El ser humano, todo el ser humano mexicano, voy a ir a nuestra legislación, porque además también es importante, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que como bien se precisó, tiene más de 50 artículos, 2 únicamente hablan del menor en conflicto con la ley penal, y todos los demás hablan de todo el mundo del menor de edad que tiene características diferentes, que están adoptados, que están minusválidos, que están en estado de indefensión, que están en la guerra, en fin, 2 únicamente hablan de esta condición especial que están en este hecho. Y la Convención, en más de 5 artículos, remite a la ley nacional y tiene que ser entendida la Convención de acuerdo a la legislación nacional y lo remite la misma Convención en varios artículos. La misma Convención en su artículo primero dice, se es niño hasta los 18 años de edad. Punto y seguido. Salvo que antes se haya adquirido la mayoría de edad en el Estado parte. México tiene la mayoría de edad a los 18 años, razón por la cual esta diferencia de niños y adolescentes que ha metido ahorita la Constitución de manera muy personal, creo que no es una decisión muy jurídica, porque jurídicamente la calidad, la condición jurídica del mexicano tiene 2, como menor de edad y como mayor de edad. Por eso hay conflictos cuando, por ejemplo, se cita, es que tienen que tener los derechos del ciudadano. No, en México, mientras que no se reforme la Constitución, los menores de 18 años no son ciudadanos, no pueden tener los derechos de un ciudadano, porque el derecho de un ciudadano es tomar las armas. Revisemos nuestra Constitución y veamos nuestras características especiales. Si en otro país es ciudadano desde que se nace, pues bueno, veremos cuáles son las obligaciones del ciudadano. En México, no.
En México tenemos un sistema especializado para el menor de edad. El menor de edad tiene una condición jurídica diferente al mayor de edad, y esto es lo que lo hace caer en esta situación de incapaz jurídicamente hablando. La incapacidad tiene muchas connotaciones. A lo mejor si yo ahorita me caigo y me enyesa un pie, estoy incapacitada para correr un maratón y tengo una incapacidad, pero jurídicamente soy capaz. Pero hay que entendernos, hay que posicionarnos en el mundo del derecho. Cuando nosotros hablamos del mundo del derecho, las palabras tienen connotaciones diferentes. Ejemplo, alimentos. Cuando hablan de alimentos y buscan en el diccionario, alimentos es lo que se come y se bebe para que el ser vivo no muera. Pero jurídicamente alimentos quiere decir otra cosa, mucho más que eso. Y en el mundo jurídico es donde se tiene uno que posicionar para ver qué es un menor de edad y qué es un mayor de edad. Y bajo estas condiciones entender que existe una diferencia que consiste justamente en una incapacidad jurídica. Todos los menores, aún desde antes de la Convención, en toda nuestra legislación mexicana, han sido sujetos de derecho. Dice nuestra legislación, aún desde antes de nacer. Así lo dice. Aún desde antes de nacer. Esto no es nuevo. Siempre ha sido considerado sujeto de derechos. Nada más que hay una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. Esta capacidad de goce es con la que toda la persona mexicana tiene desde que nace. Pero tendrá la posibilidad de ser capaz jurídicamente hablando, nuestra legislación así lo ordena, es incapaz jurídicamente hablando hasta los 18 años de edad, mientras no tiene la capacidad de ejercicio que se adquiere a los 18 años, mientras está sujeto a la patria potestad o la tutela, razón por la cual todos los menores de edad, todos, roben o no roben, están inmersos en un sistema tutelar de protección, de diferencia de los adultos, que tiene que ser garantizador de derechos. Digo, no podría decir, mi vestido es blanco, pero es negro. No puede ser un sistema tutelar. Y si existió, componer ese sistema especializado de atención diferenciada del menor de edad y del mayor de edad, para que efectivamente sea un sistema garantizador de derechos que tutele y proteja la condición del incapaz jurídicamente hablando que tiene menos de 18 años de edad y tiene un régimen jurídico diferente. Eso es lo que México ha observado desde siempre, con errores y defectos. Insisto, en la Constitución se decía, salvo que antes en la Convención la mayoría de edad. Y en nuestra Constitución, también en el artículo primero dice que todos los mexicanos tienen los derechos que en esta Constitución se consagran, punto y seguido, salvo las excepciones que ella misma marque. Ejemplo, artículo 123, todos tienen derecho al trabajo. Nos vemos incisos más abajo y dice, queda prohibido el trabajo para los menores de 14 años de edad. Y nadie pensaríamos que le estamos violando el derecho de los menores a no trabajar. Porque ese no es el derecho del menor de edad. El menor de edad no tiene que estar trabajando a los 10 años. El derecho del menor de edad es estudiar, hacer deporte, recrearse, tener una posibilidad de una vida sana. Esos son los derechos del niño. Como en alguna ocasión cuando en México, ¿por qué proliferó todo este problema de los niños de las alcantarillas y de la calle? Y estaban los niños en las alcantarillas y a alguna persona se les ocurrió sacarlos para llevarlos a instituciones donde estuvieran protegidos y no como los vemos en las noticias, que en las coladeras tienen a los hijos, que en las coladeras se mueren, que en las coladeras se drogan. Y alguien ofendido dijo, ya ni siquiera los menores tienen el derecho a vivir en las coladeras. Me desmayo, me muero. No tienen derecho a vivir en la coladera, no tienen derecho a trabajar, no tienen derecho a ser considerados como adultos porque no son adultos. Tienen derecho a tener una condición jurídica diferente. Y esto es lo que se ha manejado en un sistema diferenciado. Esto es lo que se intenta cuando se defiende tanto un sistema tutelar, de protección integral, de garantías, que debe ser entendido como sinónimo. Y lo que es contrario es un sistema penal, porque el sistema penal fue hecho para los adultos, está visto para los adultos. Pero no obstante esto,
Si nosotros tenemos nuestra convención, y en esa convención efectivamente se dice cuáles son las características en estos dos artículos, independientemente que en todos los demás que yo les estoy manejando, leámonos con cuidado, nos remiten a nuestra legislación, hacen condiciones especiales para todos los menores de edad, hablan de todo el menor de edad de manera diferenciada, y en esos dos artículos hablan que tendrán las características que ya se mencionaron por una autoridad u órgano judicial. Así lo señala textualmente la Convención. Nunca dice que judicial exclusivamente, nunca. Y además también la Convención precisa muy claro que los niños deben ser tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarden la proporción, la medida que se le imponga, tanto con sus circunstancias como con la infracción. Y aquí yo llamo la atención también de manera muy especial. A mí, yo pudiera entender si alguien dice el sistema de menores debe de ser tal o cual, perfecto. Pero creo que si el modelo que se toma es porque Naciones Unidas dice, o porque la Convención de Naciones Unidas dice, debiéramos de ser muy atentos para poder entender con una claridad absoluta lo que dicen estas normas. La Convención lo dice textual, lo acabo de leer textual, esto es lo que dice. Pero además existen también reglas que no tienen esta obligatoriedad, pero son los criterios de Naciones Unidas. Y los criterios de Naciones Unidas, no se espanten porque no voy a leer mucho, pero sí es importante que precise. Por ejemplo, en las reglas mínimas de Naciones Unidas, en el artículo 1 dice que la justicia de menores debe administrarse en el marco general de justicia social para todos los menores. En el artículo 2 dice, no me lo salto, déjenme. Los objetivos de la justicia de menores en el artículo 5 dice, el sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de estos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito. No se puede abstraer esta condición. Hay el comentario social que dice, el principio de proporcionalidad es conocido como un instrumento para restringir las sanciones punitivas y se expresa principalmente mediante la fórmula de que el autor ha de llevarse su merecido según la gravedad del delito. La respuesta a los jóvenes delincuentes no solo deberá basarse al examen de la gravedad del delito, sino también a sus circunstancias personales, su condición social, situación familiar, el daño causado, en fin. Y habla en un artículo expreso de las facultades discrecionales. No nos espantemos, es parte del sistema de menores. Lo dicen los expertos que hicieron las reglas de Naciones Unidas. No es algo terrible que exista esta facultad discrecional. Y se dice, habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, se facultará un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de juicio. Y así sucesivamente, si nosotros quisiéramos ir analizando, veríamos que, en verdad, los criterios de Naciones Unidas hablan de un sistema diferenciado del adulto y del menor, de un sistema de protección en donde se tutele, se protege, se garanticen el respeto de los derechos humanos. ¿Y esto qué provocó? Que cuando en él se propusiera la reforma al artículo 18 constitucional hace 2 años, se presentara, porque así fue, un proyecto de justicia penal para adolescentes. ¿Pero qué creen? No pasó. Revisemos todo el proceso legislativo, no pasó, y nuestra Constitución es la ley suprema, y nuestra Constitución dijo, no hay responsabilidad penal, no es un juicio penal, no son tribunales penales, no debe de ser considerado culpable el menor que comete una conducta tipificada en las leyes penales. Y esto es la realidad de México hoy en día 23 de junio, y que tiene unas implicaciones, que se tienen que hacer 32 leyes secundarias en la República Mexicana, y que no puede crearse la confusión de que tiene que haber en las leyes secundarias un sistema penal, porque revisen un renglón del proceso legislativo y en todo se acuerda que no es un proceso penal, no hay responsabilidad penal. Y yo también me atrevo a hablar, y menos una responsabilidad penal juvenil, diría yo. La juventud no es un término jurídico. Yo insisto de defender el término de menor de edad, porque es lo que le da una característica, una categoría diferente de derechos y obligaciones. En el mundo del menor de edad existen unos derechos y obligaciones diferentes. En el mundo del mayor de edad existe otros. A veces cuando corremos este riesgo de confundir términos que sí existen, como el de alimentos,
existe, es real, pero no en el concepto jurídico nos podemos equivocar. Cuando se utiliza el término adolescente no es jurídico. Cuando uno va con un psicólogo, va para que le den terapia de adolescente, no van para que le den terapia de menor de edad. Cuando uno va a que le den terapia de pareja, va con un psicólogo que es el experto de las ciencias de la conducta y recibe terapia de pareja. Nadie va a recibir una terapia de concubinato ni de cónyuge. Esto es jurídico, porque tiene una carga jurídica diferente. Y si yo quiero divorciarme, tendré que hacer un documento en el que sea muy jurídico y que yo pida los alimentos y la separación de mi cónyuge. Y si yo quiero que el psicólogo atienda mi problema emocional, pues iré con el psicólogo a una terapia y iré todos los días para que nos dé un tratamiento de pareja. Aquí es donde se corre este riesgo. Y la juventud, porque además en México también existe una ley de la juventud y en la ley nacional de la juventud se dice que es joven desde los 12 a los 29 años. Entonces pues ya no somos ni niños, que dice la convención, que hasta los 18. Ya no somos ni adolescentes, que dice la ley de los niños, que somos hasta los 12. Y somos jóvenes porque somos hasta los 29. Entonces seamos congruentes en un mundo donde tenemos que tratar de ver a qué ámbito pertenecemos conforme a nuestras características jurídicas y tratemos en estas implicaciones entonces de plantear un sistema diferente, no penal, porque no es un sistema penal, ni tiene que ser manejado dentro de un sistema penal, porque el riesgo que se corre es muy grande. Ahorita, en la actualidad, está una ley federal que ya fue aprobada por el Senado, falta que la aprueben por la Cámara de Diputados. Yo los exhorto a que los lean. Miren, hay artículo expreso que dice, por tratamiento se entiende la privación de la libertad de tránsito. Por Dios, o sea, no podemos estar inventando eso. O sea, ¿qué es tratamiento? Tratamiento es tratar, y en materia de menores, el tratamiento que más se debe de privilegiar es el tratamiento en externación, pero si nosotros queremos penalizar todo este esquema, pues vamos a acabar verdaderamente haciendo un sistema penal peor que el de los adultos. En esta ley que fue aprobada por el Senado, hay capítulo expreso del juez de ejecución de adolescentes. ¿Por si los van a ejecutar? Van a acabar ejecutando a los adolescentes. No podemos diferenciar entre lo que es una sanción, una pena, una medida, un tratamiento, la importancia del técnico, la importancia del ámbito social, psicológico, educativo. ¿En dónde se basa la diferencia? El menor de edad es una persona en etapa de formación, de maduración. Esto es algo que lo hace diferente biológica, psicológica, social y jurídicamente. Por eso se requiere, para estas implicaciones y para esta reforma constitucional, que tiene bondades. Se tiene que decir, es muy bueno que ya queda muy reglamentado que hay una edad entre los 12 y los 18 años para toda la República Mexicana. Ya no hay problema que unos lo tienen a los 12, otros a los 13, otros no tienen, otros a los 16, otros a los 18. Es excelente, ya hay una reglamentación. Ya también se dice que el internamiento será el último recurso, es excelente, que de hecho en toda la República Mexicana siempre ha sido el último recurso, siempre, por el tiempo más breve que proceda. Eso es excelente también, pero hay que pensar cuál es el tiempo más breve que proceda. Hoy se está discutiendo la ley para el Distrito Federal y la propuesta es de 15 años. Costa Rica lo tiene a los 15 años, el tiempo de internamiento para menores de edad. Entonces, pues, tiempo más breve que proceda, me quedan dudas. ¿A qué se refiere? Hablar de 15 años un menor internado creo que es bastante complicado. Tenemos que entender que tiene que crearse, que inventarse, que decidirse un sistema diferente. La Constitución dice, se crearán instituciones, autoridades y tribunales especializados. Y habrá independencia entre la autoridad que remite y la autoridad que dicta la medida. No entiendo por qué, así lo dice textualmente, ustedes lo pueden ver. La gente entiende que independencia entre la autoridad que remite y que emite la medida quiere decir diferencia de poderes. Según yo en buen español, independencia de autoridades, entre las autoridades, entre sí, es otra cosa. Hoy en día los consejos de menores, salvo el de Veracruz, dependen del Ejecutivo, y las procuradurías dependen del Ejecutivo. Y yo me pregunto, ¿no son autoridades independientes entre sí?
La Secretaría de Salud depende del Ejecutivo y Educación depende del Ejecutivo. ¿No son autoridades independientes entre sí? ¿Por qué tiene que ser necesariamente del judicial? Tampoco me opongo, pero lo que digo es, no necesariamente tiene que ser en este sentido. Y también lo que tiene que rescatarse es qué debemos de entender por un tribunal especializado. Cuando la Constitución dijo, se debe de crear un tribunal especializado para la administración de justicia agraria, crearon un tribunal agrario. Cuando dijeron, se tiene que crear un tribunal especializado para materia electoral, se creó un tribunal electoral. Cuando se dijo, se creará un tribunal especializado para materia fiscal, se creó un tribunal fiscal. Y ahora la Constitución dice tribunal especializado para personas entre 12 y 18 años que cometen conductas tipificadas por la ley penal. Y todos piensan que es hacer juzgados y salas en el Tribunal Superior de Justicia. Y yo me pregunto, ¿y el tribunal especializado dónde quedó? Yo creo que esto es algo que tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos perder la especificidad. Los principios que se tienen son especificidad, protección y interés superior del niño. Y aquí no había especificidad en la materia. Sería una parte. ¿Por qué a nadie se le ocurrió hacer una sala agraria? Hicieron un tribunal agrario. Ahora, puede ser dependiente del Poder Judicial. Veracruz lo tiene hace más de 10 años. Pero como tribunal en Veracruz no se llama actualmente tribunal, pero bueno, para el fin es igual. Y yo les voy a leer cómo dice su Constitución. La Constitución de Veracruz dice, el Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de lo Contencioso, porque no es únicamente el de menores, de contencioso administrativo, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como en los juzgados de primera instancia, menores municipales de comunidad y en la Comisión Jurisdiccional de Menores Infractores. Y dejan una institución, un órgano, un tribunal, una comisión, pero no como parte del Tribunal Superior de Justicia. Ahorita se pretende en toda la República Mexicana que sean salas y juzgados, pero además para colmo, penales, porque esa es la idea. Los jueces penales se les va a dar un curso de 2 meses para volverlos especialistas. Y con un curso de 2 meses que en muchos estados ya se iniciaron, van a ser especialistas en menores infractores. No sé si aquí haya médicos, pero en medicina son 4 años para ser especialistas. Salen de médicos generales y quieren ser pediatras y tienen que estudiar 4 años. Y aquí hay muchos alumnos que están estudiando la especialidad en Derecho y mínimo se tardan 2 años para obtener una especialidad. Y aquí van a ser especialistas en 2 meses. La especialidad está regida por la Ley General de Educación. No podemos ser especialistas porque la tía Chona dice que somos especialistas. Se estudia. Y si no hay especialistas, existe la experiencia. Y la experiencia se adquiere por la vida, por exactamente ejercer o no ejercer una condición. Yo no puedo tener experiencia en algo si nunca he trabajado en esto. ¿Cómo yo les voy a decir cómo se hace una paella? Si nunca he hecho una paella no es porque me aprendí la receta. Yo tengo que tener la experiencia y tengo que saber cómo es que se tiene que trabajar con algo. Y ahora, todos son especialistas. Yo me aterro de cuando se presentan, de cuando hablan, de cuando opinan los especialistas, los expertos que nunca han trabajado con menores. Y el personal que actualmente está trabajando con menores en toda la República Mexicana no va a ser tomado en consideración para este nuevo sistema de justicia. Por último, la Constitución obliga a un sistema integral de justicia, no penal, ojo, de justicia especializada. Y ese sistema integral, yo me pregunto, ¿es hacer una fiscalía? ¿Es hacer un juzgado? ¿Es hacer un órgano de ejecución del adolescente? Ese es el sistema. ¿Y dónde está la integralidad? Se les olvidó, no lo están tomando en cuenta. Y yo creo que si atendemos a lo que dice los criterios de Naciones Unidas, la Convención, nuestra Constitución, toda nuestra legislación nacional y todo el proceso legislativo, el segundo dictamen del 31 de marzo del 2005, si ustedes lo leen no les va a caber la menor duda. Y terminaríamos entonces coincidiendo, y me gusta leerlo, las palabras del doctor García Ramírez. Se quiso construir un sistema de justicia penal, sí es cierto. Ahí está la propuesta inicial. Pero se llegó a la conclusión de tener un sistema diferente para los menores de edad, lo cual se tendrá que tomar en cuenta para que no sean tribunales penales, responsabilidades penales ni procesos penales,
Si alguien no está de acuerdo, sería pertinente reintegrar el concepto penal y no hacer la reforma de la reforma en la legislación secundaria. Lo que no se puede hacer es escamotear al constituyente sus reformas. Sergio García Ramírez, enero del 2006, después de la reforma al 18 constitucional. Muchas gracias. Pues antes que nada, una felicitación muy exaltada de mi parte para los dos expositores por haberse ajustado al tiempo, porque es nuestro enemigo. Y quiero decir solo unas palabras a la exposición de doña Ruth Villanueva, desde la óptica de quien ha vivido el problema de justicia para adolescentes, como ahora se ha dado a llamar. Yo seguiría diciendo menores en conflicto con la ley penal, pero ahora ya se le llama de otra manera. Y una reflexión que me surgió en este momento de su exposición es de todos conocidos que procede un amparo cuando a alguien se le hace la sustanciación de un procedimiento por autoridad incompetente. Nada más que ahora ya la reforma exige que la autoridad, además de ser competente en términos de capacidad subjetiva en concreto, sea también especialista en menores infractores. Procedería un amparo quizá porque se compruebe que no hay especialidad requerida por la Constitución para la sustanciación de un procedimiento para menores infractores respecto de las autoridades. Es muy rica esta exposición de parte de los dos expositores y mi felicitación por el ajuste del tiempo. Y ahora viene, gracias a esa disciplina, un periodo de preguntas y respuestas que vamos a concretar hasta el 4:15 para las 2 de la tarde. Los expositores van a elegir las preguntas a las cuales le van a dar respuestas. Por favor, doctor, si es tan amable. Bueno, a ver, yo tengo acá algunas preguntas. ¿Cuál sería el impacto para la sociedad el reconocer a los derechos de capacidad de goce y ejercicio de menores de 18 años? ¿Estaremos preparados para asumir este cambio? Bueno, en realidad uno nunca está preparado para asumir un cambio, porque cuando se hicieron las leyes a favor de la mujer en contra de la violencia doméstica, justamente esas leyes se hicieron porque la sociedad, ¿sí? Los hombres, ¿sí? Porque generalmente la violencia doméstica en el 90% o en el 99% de los casos son los hombres, ¿sí? Los que ejercían violencia sobre las mujeres. Si los hombres hubieran estado preparados, entonces no hubiera habido necesidad de establecer ningún tipo de ley. Aquí pasa una cosa parecida. Si nosotros estuviéramos preparados para entender a los niños como sujetos de derechos, estas leyes no serían necesarias. Ninguna reforma en ningún lugar del mundo se hace a partir de una satisfacción con el estado de cosas existentes. Cuando uno está satisfecho con lo que existe, uno no se propone ningún tipo de reforma. Si uno está satisfecho con la criminalización de la pobreza, si uno está satisfecho con la discrecionalidad absoluta en el tratamiento de los menores pobres, si uno está satisfecho con llamarle a la privación de libertad, internación, institucionalización, tratamiento, en fin, algunos de los miles de eufemismos que se utilizan en el derecho de menores, entonces no hay que hacer ningún tipo de reformas. Este no es el caso en el caso de la Argentina. Vean ustedes, el tema de la justicia administrativa, que es una contradicción en términos. Yo quedo realmente, así como la moderadora y la expositora quedaron choqueadas por algunas de mis afirmaciones, yo la verdad que no he quedado menos choqueado por otras afirmaciones de ellas, porque cuando uno plantea y hace una transposición entre un tribunal agrario que tiene que decidir sobre la propiedad de un burro y un tribunal de menores que decide sobre la libertad de un ser humano, y uno pretende equiparar estos dos tribunales y pretender que ese tribunal administrativo tenga legitimidad para privar a alguien de libertad, quiere decir que aquí estamos en un problema frente a las palabras.
La única forma en que se puede legitimar un tipo de tribunal que prive de libertad a un menor de edad y que no dependa, ¿sí?, del Poder Judicial, que no sea independiente, un poder del Estado, porque para eso hicimos la Revolución Francesa. Yo, si no hubiéramos hecho la Revolución Francesa, si este debate lo hubiéramos tenido en 1788, hay muchas cosas que yo las hubiera encontrado razonables. Pero visto que hicimos la Revolución Francesa, y visto que de la Revolución Francesa para acá, ¿sí?, la competencia de un juez es la de dirimir conflictos de naturaleza jurídico y no de resolver problemas de naturaleza social, no puedo no acordar con esto. Digo esto porque a mí me parece, fíjense ustedes, la Argentina hizo la primera ley de menores en América Latina. Esa ley es la ley Agote de 1919. Todas las leyes de menores de América Latina fueron, palabras más, palabras menos, una gota de agua comparada con esa primera ley. Fueron versiones, calcos refinados de esta ley. Esta ley es de 1919. Yo no puedo no dejar de contar la historia de esta ley. ¿Por qué se hizo esta ley en 1919? Que es la que ha creado esta situación frente a la cual hemos tenido que intervenir con una Constitución Nacional, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con explicarle a la gente que la internación y la institucionalización es privación de libertad. ¿Pero por qué se hizo esta ley? Esta ley se hizo en 1919, ¿sí? Porque en 1904, en la Argentina, que es un país donde ha habido muchas leyes infames, se hizo la más infame de todas las leyes que de la historia argentina. Una ley que se llamó 4144, que se llamó Ley de Residencia. Esta ley, ¿cuál era el contenido de esta ley? Esta ley permitía expulsar del país a los extranjeros indeseables, que eran más del 50% de la población. ¿Sí? Que eran más del... Ustedes saben, yo siempre uso este ejemplo. Carlos Fuentes dice, si los mexicanos descienden de los aztecas y los peruanos de los incas, los argentinos descienden de la nave. Imagínense la monstruosidad, ¿sí? Imagínense la monstruosidad de una ley, la Ley de Residencia de 1904, que permitía la expulsión de los extranjeros indeseables sin intervención judicial. ¿Quiénes eran los extranjeros indeseables? Los que molestaban a los dueños del país. Muy bien. Esa ley, ¿saben cuándo se abolió? En 1959. En 1919... 15 años después, estos extranjeros indeseables empezaron a tener hijos, que para los dueños del país eran tan indeseables como sus padres, pero sin embargo no eran extranjeros, eran argentinos. Entonces hubo que crear una ley que permitiera expulsar a los hijos de los extranjeros indeseables, no fuera del país. ¿A dónde? A las instituciones. Y entonces a esas instituciones no se las podía llamar ni cárcel, ni reformatorio, nada. Había que darle nombres eufemísticos, instituciones de tratamiento, donde uno trata y el otro miento, porque en esto consiste la realidad del tratamiento, sí, que nosotros verificamos, porque no es posible mantener estas posiciones cuando uno quiere hacer una verificación empírica y sociológica de lo que pasa adentro de esos lugares, que el sentido común, las reglas de Naciones Unidas, sí, y las legislaciones vigentes nos permiten y nos obligan a denominarlos como cárceles porque son instituciones de privación de libertad. Entonces, voy a la pregunta esta. ¿Estamos preparados? No, no estamos preparados. Justamente porque no estamos preparados es que necesitamos una reforma como esta. Y porque necesitamos una reforma como esta, porque tenemos que apostar ¿a qué cosa? Al potencial pedagógico de una reforma. Tenemos que romper. Yo entiendo muchas de las preocupaciones de la doctora Villanueva. Juro que las entiendo, pero tenemos que romper con un principio fundamental, dos principios fundamentales. El primero, que es posible proteger sin incapacitar. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. La Argentina, que es un país anacrónico, ¿sí?, en materia jurídica, tiene todavía la mayoría de edad en los 21 años. ¿Sí? Entonces uno a los 18 años puede ir a la guerra y matar, pero no puede casarse y disponer libremente de sus bienes. Ahora hay un proyecto de ley que es resistido por gente que entiende que si colocamos la mayoría de edad a los 18 años, no estamos protegiendo o estamos protegiendo menos. Hemos logrado establecer esta ecuación. Bajaremos la edad a los 18 años a todos los efectos y mantendremos la obligación de alimentos hasta los 21 años. ¿Por qué digo esto? Porque la ley nos permite ver que hay caminos en los cuales, o a través de los cuales, uno puede proteger sin incapacitar, proteger
sin anular. Este es el desafío que nosotros tenemos. Y el otro, dos puntos más sobre los cuales yo quería reflexionar. Uno es el tema de la discrecionalidad. La discrecionalidad, ¿sí? Toda función judicial implica discrecionalidad, pero la discrecionalidad dentro de ciertos límites. Cuando el Código Penal le dice a un juez, ¿sí?, el homicidio está penado con una pena de 8 a 25 años, es discrecionalidad del juez la de decir si van 8, más cerca de 8 o más cerca de 25. En el derecho de menores, la discrecionalidad no tiene límites. Las leyes de menores, la ley Agote y todas las gotas de agua que se le parecieron a la ley Agote, tenían un artículo, y vayan a buscarlo ustedes en todas las leyes de menores, que decía así: el juez deberá hacer esto, o aquello que crea más conveniente. Esta es la discrecionalidad que nosotros podemos admitir en la era de los derechos humanos. ¿Y saben cómo terminó esta historia? Terminó esta historia que hay una evolución extraordinaria. En 1978 yo realicé una investigación entre los jueces de menores de la provincia de Buenos Aires y pregunté lo siguiente: ¿qué opina usted, señor juez, de la presencia del abogado en casos de conflictos penales de un menor de edad? El 100% de los jueces contestaron: la presencia del abogado es la prueba irrefutable de que el menor es culpable. 20 años después, o menos de 20 años después, ahora en estos últimos tiempos, yo que dirijo una fundación que hace defensas técnicas jurídicas de menores de edad, ¿con qué me enfrento? Con jueces que llaman a la fundación y dicen: tengo un caso muy delicado, necesito que haya un defensor privado, un buen defensor. ¿Por qué? Porque los jueces se han dado cuenta, señores, que el principio de legalidad no solo es una defensa del imputado frente al juez, sino que es una defensa del juez frente a la sociedad y frente a los medios de comunicación. Por eso los jueces de menores, ahí donde existen, como vinculados al Poder Judicial, son el último orejón del tarro en toda América Latina. Han sido las reformas legislativas que han creado los sistemas de responsabilidad penal juvenil, que han dignificado la figura de los jueces. Y hoy, un juez de infancia y adolescencia de carácter penal tiene la misma jerarquía que cualquier otro juez. ¿Y por qué tiene la misma jerarquía? Porque tiene la misma competencia. ¿Por qué? Porque la especialización es necesaria, pero un pediatra, primero, para ser pediatra tiene que ser médico. Entonces, un juez especializado primero tiene que ser un jurista, primero tiene que ser un abogado. No es posible sustituir la competencia por la buena voluntad. Bueno, dejo por ahí esta pregunta y cedo la palabra. Por favor, elija la que va a responder. Bueno, son varias. Y yo quisiera nada más, antes de empezarlas a leer, para que no se malinterpretara, a lo mejor no me supe explicar un poco, o mucho, cuando hablé yo de los tribunales especializados, tomé el tema como un ejemplo, de 2 o 3, el electoral, el agrario, el fiscal, en donde tienen una especialidad cada uno de sus tribunales, no precisamente el de los burros, porque aquí está un expresidente del Tribunal Agrario que sabe que no es su competencia los burros, pero de manera especial yo diría que se habla de un tribunal especializado. Quiere decir que tiene que ser un tribunal especializado. Y yo hasta lo leí, el caso de Veracruz, porque en el caso de Veracruz depende del judicial. Y por favor, si no me di a entender, ruego me disculpe. Aquí dicen que depende del judicial, pero como tribunal especializado, no como parte de un tribunal genérico que es el Tribunal Superior de Justicia. Aquí es muy claro, y lo vuelvo a leer: el Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial. Puede o no ser, esto no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es la especificidad, no meter una materia especial dentro de un tribunal genérico. Esto es el tema que yo defiendo y creo que es de analizarse de manera más profunda, porque no ese es el caso. El Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como en los juzgados de primera instancia, menores municipales, de comunidad y en la Comisión Jurisdiccional de Menores Infractores. Todo esto es el Poder Judicial. Poder Judicial no es sinónimo de Tribunal Superior de Justicia, por favor. Creo que esto es lo que se debe de tomar en cuenta. Y con la cuestión de la situación especial de las autoridades, ya no me voy a detener, pero ustedes échenle una leidita. El artículo 14 dice quién es la autoridad competente, cómo debe ser entendido, y esto lo dicen las reglas de Naciones Unidas. Esto es muy claro, o sea, es de claridad absoluta. No puedo leer tampoco todas las preguntas,
pero son varios, pero sí quisiera analizar. Por ejemplo, aquí me preguntan qué trabajo se tiene que realizar para evitar que los menores cometan conductas consideradas como delitos. El trabajo de prevención social, yo aquí insisto, cuando se habla en la Constitución de este sistema integral de justicia, pues parece que nada más se habla de administrar justicia. Es lo único que interesa. Y el sistema integral tiene que iniciar desde la prevención. Y la prevención se tiene que organizar como un sistema, como parte de un sistema: prevención, procuración, administración y ejecución y seguimiento. No podemos soltar ninguna de las partes, sino dónde está el sistema integral. Y se tiene que trabajar con un sistema de prevención no penal para atender a todo ese grupo de personas que sabemos, efectivamente, en tiempos anteriores, los menores que cometían alguna conducta considerada como falta administrativa, por ejemplo, la prostitución infantil. Nos cortamos las venas, nos rasgamos las vestiduras, ya Lidia Cacho escribió un libro y no sé cuántas cosas. Y yo pregunto, está aquí una niña de 17 años y un adolescente de 17 años y un adulto de 18. Y ejerciendo la prostitución, llega la autoridad y se las lleva. A la de 18 años la lleva al centro de sanciones administrativas, donde come, se baña, la atienden, está el trabajador social, la psicóloga, en fin. Y yo pregunto, ¿qué se hace con la de 17? Nada. Nada es nada, porque no se está atendiendo este tipo de condiciones. Los niños de la coladera que yo mencionaba, ¿qué se hacen con los niños de la coladera? Pasen ustedes por cualquier glorieta. Pero eso sí, se les están respetando sus derechos humanos. Todos sus derechos humanos están respetados, que vivan en la coladera. Y no se hace nada. Se decía que porque esto es subjetivo. No han hecho nada y no se tiene que hacer nada con ellos. ¿Qué cosa más subjetiva que verlos inhalando cemento, intoxicándose con tiniers, mal comiendo, si es que comen, durmiendo en las banquetas y en las coladeras? ¿Dónde está lo subjetivo, por Dios? ¿Dónde está lo subjetivo? Aquí hay un gran criminólogo que sabe la personalidad de una prostituta en consideración con la de una persona que roba. ¿Qué personalidad tiene más daño? La personalidad de una persona que ejerce la prostitución a los 15, 16 años está totalmente dañada y necesita ser atendida. Esto es trabajar en programas de prevención social no penal, en donde se tiene que trabajar muy fuertemente como parte de un sistema integral. Porque la justicia no se inicia cuando ya robaron, se tiene que iniciar desde el ámbito de la prevención, y la prevención es la gran olvidada. Nadie toma en cuenta esto, nadie le da importancia, y después todos nos damos golpes de pecho porque los menores roban o porque los menores ya llegaron a la comisión de un delito muy grave. Entonces yo creo que aquí es algo que se tiene que tomar en consideración de manera muy fuerte. Si el marco jurídico, otra pregunta nada más, perdón. Si el marco jurídico de nuestro país ya protege al menor de edad en todos sus derechos, ¿piensa usted que sería adecuado modificar su edad para aplicar en su perjuicio la ley penal? No, definitivamente no. Miren, lo dijo el maestro García Méndez, no podemos ser incongruentes. Si le estamos dando una calidad por tener 18 años, tiene que ser la misma para todos. Resulta ser que si a un menor lo violan, es un pobre menor que lo violaron, pero si ese menor viola, es un desgraciado, maldito, horrible, que hay que matarlo. O sea, no puede ser, es la misma persona, tiene la misma formación, y la capacidad jurídica se da por esta condición de la ley, no porque uno sea más inteligente o no. Esto es así de tajante. Uno se acuesta menor de edad con ciertas características jurídicas, y si mañana cumple 18 años, se levanta mayor de edad, ni más listo, ni más capacitado, ni nada, pero su condición jurídica es otra. Su condición jurídica y su capacidad jurídica es otra. Nada más porque se acostó el 21 de junio y se levantó el 22 de junio y cumpleaños el 22 de junio. No más por eso. Y ya puede votar, se puede casar sin que le den permiso a sus papás, puede trabajar sin que le den autorización, todo, porque su condición jurídica cambió. Si queremos tratar como menores, en unos casos, tenemos que tratarlos con nosotros. Es la misma persona y yo creo que merece el mismo respeto como persona jurídica. Gracias. Agradecemos y felicitamos a los ponentes que suscitaron tan profundas y serias reflexiones por la brillantez de sus exposiciones. Va a haber un receso solo de 5 minutos, pero por favor de 5 minutos, porque el tiempo es 10 minutos, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. 10 minutos, por favor.
No, pues le dicen y hay 5 minutos.